dentro del marco constitucional y dentro del marco de gobernabilidad que aparentemente intenta ciudadanizar algunas funciones de la administración pública y les da este marco de autonomía para funcionar paralelamente a la administración pública centralizada. En ese aspecto, pues ha trascendido que la COFECE tiene algunas reservas sobre su funcionamiento constitucional. Ha interpuesto desde el año pasado sendas controversias constitucionales y ahora con lo de el gas bienestar, pues se ha manifestado ciertas reservas, reticencias sobre este servicio público energético que requiere la sociedad mexicana y que pues de alguna manera incide en su funcionamiento, de acuerdo con lo que ellos mismos señalan, con los comunicados que han hecho públicos y también con la controversia nuevamente que han interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, aquí estamos viendo pues esta nueva fórmula que plantea López Obrador, que pues aquí lo publicita Ricardo Sheffield para el director de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues para dar un mejor servicio y amplificar la oferta y es más, hacerla eficiente. Así que saludo con mucho gusto a mi colega, el doctor Dazaev Sosa Arellano. Adelante, doctor. Muy buena tarde. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todo el auditorio de Sin Censura. Saludo a todas las personas que ven este Muy buena tarde, doctor. Pues un programa. gustazo que estés Y bueno, te agradezco también por el espacio. Gracias, doctor. No, pues a la audiencia. También por el espacio, doctor. Sí, te digo, nos debemos a la audiencia pues demanda espacios plurales de reflexión constitucional, nuevas voces descentralizadas, que no sea todo ese chilangocentrismo académico que existe. Y bueno, pues estamos aquí muy, muy contentos para hablar de estas cuestiones constitucionales, energéticas, administrativas y de gobernanza. Aquí la conversación esta tarde, doctor, vamos a enfocarla primero en qué es la COFECE, porque pues, normalmente la gente no tiene esa cultura constitucional, no la tenemos a veces de averiguar cuál es el marco de diseño institucional de la COFECE, y de ahí pasaremos a hablar sobre sus funciones, hacer una crítica sobre esta reserva que está poniendo la COFECE para decir, pues yo no puedo andar ahí previniendo las prácticas monopólicas, porque eso, a decir de la COFECE, pues incluso perjudica al libre mercado, a la libre competencia. Entonces, pero bueno, antes de referirme a eso, doctor, pues quiero que centremos este primer punto de discusión en digamos, el debate genérico sobre los órganos constitucionales autónomos. La COFECE pertenece a esa ecología de órganos constitucionales que, pues aparentemente, digo yo aparentemente porque intentan ciudadanizar ciertas funciones de la administración pública y lo que hacen es, pues, concentrar esas funciones en personas supuestamente especialistas, pero de alguna manera quien influye en el diseño de esos órganos es únicamente el Poder Ejecutivo, el Senado o la Cámara de Diputados. Es decir, son gente cercana a los partidos o al Poder Ejecutivo quien llega a integrar estos órganos. Entonces, de ahí creo que el primer punto que yo critico es, son órganos a los que llegan puros cuates. ¿O tú qué opinas de eso, doctor? Pues yo coincido plenamente con lo que opina el presidente de la República al señalar que este tipo de organismos son autónomos de la ciudadanía, ¿no? Quizás se planteó como un intento de ciudadanizarlos, como tú mismo lo mencionas, pero el mecanismo que se estableció constitucionalmente para su conformación, pues tiene muchos vicios democráticos, ¿no? Digamos que no son instituciones democráticas en el sentido un tipo de participación ciudadana van a integrar esos denominados órganos autónomos. Basta con observar el contenido del artículo 28 constitucional que explica específicamente cómo se va a integrar esa comisión, y tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no?
es una terna elegida por el presidente. Incluso hay una especie de comisión de postulaciones integrada por el titular del Banco de México, el titular del INEGI, y bueno, entre ellos generan una propuesta, por lo menos 5 propuestas para cada una de las vacantes que existen en la propia comisión, y ya el presidente elige para que luego se mande la propuesta al Senado y la ratifique a su vez, así determinando quién va a ocupar un puesto determinado en la propia comisión. Sin embargo, a pesar de esos mecanismos, o en virtud también de esos mecanismos, pues nos enteramos que las propuestas no son ciudadanas en absoluto. Claro está que si así lo deseo, constitucionales para hacer, pero independientemente de eso, la elección no está en el ciudadano, la elección de quién va a ocupar ese puesto. Incluso hay algo muy interesante. Tú bien lo dijiste, el Senado obviamente es un organismo político, como lo son todos los parlamentos. Ahí se integran senadores electos por mayorías y también representación proporcional que provienen de los partidos políticos, y estos a su vez cargan con sus historias y sus líneas políticas, y con base en ello toman sus decisiones. El problema no es ese, el problema es que duran 9 años. Entonces, trasciende incluso un periodo presidencial. Y si hablamos que la COFESE, creo, tiene desde el 2013, si mal no recuerdo, con la reforma constitucional, pues prácticamente todavía le quedan algunos años a los miembros que integran todavía esa comisión. Y eso explicaría algunos aspectos de esas decisiones tan polémicas que han tomado en los últimos meses, ¿no? Hablamos de bienestar, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero recordemos también las decisiones que ha tomado en torno a la reforma de la ley de hidrocarburos, por ejemplo, que sucedió hace algunos meses, o la reforma de la ley eléctrica, que también sucedió hace algunos meses, ¿no? Entonces son algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta para el efecto de cuestionar la democracia en la determinación de quienes van a ocupar ese y que van a integrar ese organismo, ¿no? Me refiero a los 7 comisionados que componen ese organismo de la Comisión Federal de Competencia Económica. Sí, doctor, pues exactamente, yo me refiero también mucho pues a esa crítica sobre el periodo tan amplio que tiene, 9 años, como tú bien dices, dura más que un senador, que un presidente de la República, que un gobernador, que un diputado, que un presidente municipal, más que un consejero del INE. Entonces, y como bien dices, esos que elegidos en 2013 salen hasta el año que entra, o sea, pues son los comisionados del peñanitismo. Entonces, incluso en sus perfiles se ve claramente que son itamitas, algunos de ellos. O sea, del centro, del ITAM o del CID, o sea, siempre son casi los mismos repartiéndose los órganos constitucionales autónomos. ¿Será que no hay universidades, que no hay especialistas en el país? ¿No hay en Colima, en Yucatán, en Baja California, en Nuevo León, en Sonora? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Habrá que preguntarle a la comisión cómo los eligió. Pero bueno, no es necesario. Son decisiones políticas y se convierten en órganos politizados desde su nombramiento. Ahora,